Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando con este frío que lentamente cae sobre Montevideo? Bueno, aquí en la máquina de pensar vamos a tratar de combatirlo conversando sobre libros y escritores y sobre música y sobre compact disc que acaba de producir Radiodifusión Nacional del Sodre junto a Limpo. Eso va a ser al final de este programa. Quiero decirles, amigos, que en control de emisiones tenemos a Gonzalo Gervás ahí manipulando los controles de esta máquina de pensar, y al flaco Germán lo tenemos en la producción de este programa. Ustedes saben, se los dije ayer, pero los quiero comentar porque es algo que va a ocurrir mañana. Quiero extender la invitación a todos, están todos invitados a un encuentro que vamos a estar haciendo mañana, viernes, a partir de las 13 horas, ahí en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, en el auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones, a partir de las 13 horas, y la idea es que un poco hasta las 5, o sea, de la 1 hasta las 5, vamos a estar hablando de literatura breve y nuevas tecnologías. En la primera mesa va a estar, que trata sobre, ¿existe la literatura breve en Uruguay? ¿Y por qué nadie se dio cuenta? Vamos a estar escuchando la conversación, vamos a escuchar las exposiciones que van a hacer Ricardo Pallares, poeta y académico de la Academia Nacional de Letras. Va a estar también Soledad Platero, ella es crítica literaria, y va a estar también Rafael Courtoisí, lo conoce todo el mundo, es poeta, es escritor. Rafael va a hablar de la minificción junto a estos dos escritores. Y en concreto también Courtoisí va a presentar un libro que está a punto de, que ya está a punto de editarse, o ya se editó, que es la antología del microrrelato uruguayo del siglo XXI. La idea es la primera vez que se hace una antología de microrrelato, y así como también va a ser la primera vez que hacemos un encuentro sobre minificción, sobre minicuento, sobre el Te Cuento que también va a ser lanzado en su 5ª edición. Ustedes saben, también en la segunda mesa vamos a tener a los 3 jurados del próximo Te Cuento que van a ser Henry Trujillo, escritores, Claudia Mengual y Javier Rica. Y para finalizar el encuentro que vamos a tener mañana sobre literatura y nuevas tecnologías, vamos a estar conversando con pensadores, con gente del pensamiento, sobre el tema de la escritura sin papel, los blogs, Twitter, Facebook. Son nuevos paradigmas, hay viejos derechos, hay nuevos derechos, cómo plantarse frente a esta escritura sin papel y sin libro. Bueno, van a estar dialogando sobre este tema Rosana Malaneschi, la socióloga Rosana Malaneschi, presidenta de la Casa de los Escritores, y va a estar el filósofo Horacio Bernardo y la profesora Mónica Estilo. Van a estar hablando sobre nuevas tecnologías y lenguaje. Todo esto mañana al final del encuentro vamos a hacer un brindis. Los estoy convocando, invitando, si quieren ir, darse una vuelta. Es ahí en el auditorio de las telecomunicaciones, de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel. En Paraguay y Guatemala, vayan, a partir de la 1 serán bien recibidos. La idea es juntarse para hablar de la minificción y las nuevas tecnologías. Pero ustedes saben, conocen que esta semana la estamos dedicando a Mario Lebrero y a El discurso vacío, la reedición que acaba de salir hace muy poco de Mondadori. Y para hablar de ello, le estoy dando la bienvenida a el escritor Damián Tabarovsky. ¿Cómo andas, Damián? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Montevideo, bienvenido a Radio Uruguay. Damián Tabarovsky es escritor, es ensayista. Quiero decirles, amigos, que ha publicado, entre otros, Las hernias en el 2004, Literatura de Izquierda en el 2004 también, La expectativa en Madrid, en Barcelona ya en el 2006, Autobiografía médica también en Barcelona en el 2007, y Una belleza vulgar también ahora en el 2011. Estos 3 en la colección Caballo de Troya, que creo que todavía dirige Constantino Bértolo, ¿no? Sí, porque estoy así, creo que sí, lo dije. Espero que por mucho tiempo más. Se trata, Constantino Bértolo, no es muy conocido acá, pero es uno de los grandes editores, de los viejos editores a la antigua usanza, que tiene una colección que se llama Caballo de Troya, donde precisamente fue el primero que publicara, que editara a Mario Lebrero allá en España. Concretamente publicó Dejen todo en mis manos.
Sí, y el discurso vacío. Y el discurso vacío, exactamente, sí, que a través de Ignacio Echeverría lo conoció y bueno. Damián, la idea es simplemente, digo, yo vi que estuviste presentando la novela luminosa en Buenos Aires y me llamó la atención un vínculo, un guiño que vos planteabas de que el discurso vacío, generalmente a Lebrero se lo vincula con Kafka, obviamente, como que es una afiliación clara. Él dijo que su primera novela era casi una transcripción de escribir una novela kafkiana aquí de Uruguay que se llamó La Ciudad, aunque si no lo decía, no sé si alguien se da cuenta, pero vos decís que hay otro guiño que es a otro grande del siglo XX, que es a Proust. Sí, bueno, me parecía que varias cosas me parecían que era Proust. Una previo al propio texto, que es aquello que Barthes en algún lado llama la preparación de la novela. ¿Cómo ocurre cuando un escritor escribe su obra maestra al final de su vida? Como si es en su último libro o en sus últimos libros, como si todo el resto de su vida hubiera sido una larga preparación para llegar a ese gran momento, que en el caso de Proust fue En busca del tiempo perdido, pero antes había escrito muchas otras cosas, Jean Saint-Huil y un montón de otros textos que serían, entre comillas, menores. Y en el caso de Lebrero, algo de eso hay. Por supuesto que si él no hubiera escrito la novela luminosa y hubiera escrito, solamente se hubiera detenido en el discurso vacío, hoy estaríamos diciendo que el discurso vacío es su gran obra de arte. Pero comparado con la novela luminosa, uno puede decir que el propio discurso vacío, que es extraordinario. Parece que se cortó, Damián. Te escucho perfecto, ¿eh? ¿Sí? Sí, ahora sí te escucho. Uno podría pensar que el discurso vacío de alguna manera también son notas preparatorias para eso que después iba a ser la novela luminosa. En ese aspecto yo hacía un parangón con Proust. Y después en otro, en la idea de cierta idea de redencional o de la salvación o de la cura por la escritura. Claro. Que uno puede, sobre todo eso, la escritura como una forma de tolerar, sobrellevar, pelear con su propia neurosis. Terapia, una forma de terapia. Una forma así de terapia íntima y muy particular. Hay otro texto también con el que en ese momento yo lo crucé, que es un escritor que sí, a priori no tiene nada que ver con Lebrero, que es el escritor argentino Néstor Sánchez. Hay un cuento que se llama Diario de Manhattan, y que es un diario, igual que el diario de La Beca, en el que el personaje, para curar su neurosis, decide escribir con la mano izquierda, siendo diestro. Y ahí aparece todo el tema de la grafía como forma de curar la neurosis, de la mecanización, los mismos temas lebrerísticos. Lo que pasa que a mí me parece que a medida que Lebrero fue dejando atrás cierta tradición de fantástico, también fue dejando atrás de alguna manera cierta cosa kafkiana. Disculpame, Damián, ¿cómo es el escritor Néstor Sánchez? Néstor Sánchez es un escritor argentino que efectivamente no tiene mucho que ver con Lebrero en el resto de su obra, pero que ese texto que se llama Diario de Manhattan, que es un cuento que está dentro del libro La condición efímera, es Lebrero. Es Lebrero antes que Lebrero, digamos, y seguramente no se habrán conocido, ¿no? Pero digo, estas dos y Proust y otros tantos tienen en común esta idea de que la literatura te cura de alguna manera. Sí. Ahora, lo que yo te decía es que a medida que Lebrero se fue hacia, en esta dimensión, fue dejando atrás sus textos más de género fantástico, y también entonces fue quedando menos presente Kafka, más allá que es obvio que está presente siempre Kafka, pero me parece que en el Diario de la Beca, en el discurso vacío o en general en la novela luminosa hay quizás menos Kafka que en otros textos anteriores de él. Ahora hay una actitud también, digo, de Kafka mismo de entregarse totalmente a la literatura, ¿no? O sea, parecen seres que tenían grandes dificultades para vivir la vida cotidiana y como que encuentran su vida en escribir. Sí, son escritores como de anecdotario. Uno conoce todas las anécdotas de Kafka y también conoce todas las anécdotas de Lebrero. En mi caso, como Lebrero vivió no mucho tiempo, pero cierto tiempo en Argentina, poco, pero algo vivió. Conozco gente que lo conoció y que cuenta anécdotas que son en sí mismas kafkianas, las anécdotas de Lebrero en Buenos Aires, ¿no? Después hay un tema interesante entre Kafka y Lebrero, y es que el escritor favorito de Kafka era Flaubert y el escritor favorito de Flaubert era Sade. Y los tres, de Sade, a Flaubert y a Kafka, tienen un gusto por el tema de la repetición en el interior de la novela. O sea, el castillo es la misma escena, el castillo de Kafka es la misma escena repetida múltiples veces. Alguien pregunta dónde está el castillo, le dice un poco más lejos, llega hasta ahí donde está el castillo, todavía un poco más lejos, y lo mismo podría hacerse de Bouguer y Pécuchet, que de Flaubert. Y en el caso de Lebrero también hay algo bastante similar, me parece, ¿no? También ese gusto por la repetición, que en esas novelas últimas, digo, ¿no? O sea, por una idea que la prosa no avanza. Se repite ahora, se repite. Ahora en la novela luminosa, si mal no recuerdo, Lebrero habla mal o critica a Flaubert. Me acuerdo concretamente, dice, acerca de los escritores que escriben con tarjetitas, con fichas, ¿no? Exactamente, le molesta la idea de arquitectura
escritura que tiene Flaubert, el escritor que trabaja. Pero eso me parece que es una idea ahí del hebrero un poco trivial. Probablemente el hebrero crea que Flaubert es lo que Vargas Llosa decía, pero si lees bien de cerca Bouguerbel y Pécuchet es completamente diferente a eso, el último Flaubert. Por eso también pongo estos ejemplos, son las últimas obras, la última del hebrero, la última de Proust, la última de Flaubert, donde el escritor llega a un punto de maduración donde de alguna manera hasta pone en discusión lo que había hecho antes él mismo. Gladys no es el mismo escritor que el que después escribió El discurso vacío. Ahí hay como una reformulación de su propia obra. Y cuando un escritor ocurre eso en un escritor, me parece muy... Sí, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estábamos conversando con el escritor, traductor y editor argentino, Damián Tabarovsky. Damián, es medio que se cortaba o no esta charla, pero bueno, que me quedaba claro que el paralelo que trazabas sobre la afinidad entre el hebrero y Proust, más que nada estaba en eso de tratar de culminar una obra, digamos, culminar una carrera con una gran obra, ¿no? Sí, a mí me fascina esa idea y esa posibilidad, que además desafía un poco la idea de madurez de un escritor, o al revés, del escritor que irrumpe y ya desde su primera obra es extraordinaria. Y en el caso de estas clases de escritores, no, es una culminación, pero que además es una obra que cuando culmina, en alguna manera, rediscute su obra anterior, porque la novela luminosa es muy diferente a La Máquina de Pensar en Gladys, por decir algo. Ahí Lebrero ya al final de su vida abandona prácticamente el registro del género fantástico o las cosas que venía haciendo antes, o la trilogía, etcétera, y va hacia una dimensión nueva. O sea, no solamente son sus mejores libros los últimos, sino que abre una perspectiva inesperada en su propia obra. Y eso es algo extraordinario, es como un escritor que se sale de sí mismo, se reinventa, inventa otra literatura en un momento donde uno ya supone que ya esa posibilidad no existe más. Entonces eso lo vuelve doblemente interesante. De alguna forma también está el tema, digo, por lo menos aparece en el tema de un lebrero que en parte parecería que ya no tiene casi para contar, digamos, ¿no? O sea, como que se le hubiera terminado esa máquina impresionante de historias, y entonces termina hablando de sí mismo, de una especie como de autoficción, y en vez de hablar de una aventura, el lenguaje sería la aventura, o digamos, o la situación. El lenguaje es la aventura, exactamente, el lenguaje... Digamos, uno podría decir que si el lenguaje es el amo, como podría decirse de Lacan, bueno, el hebrero dice, bueno, no, frente al lenguaje la lucha de clases, o sea, frente al lenguaje me rebelo y invento un lenguaje nuevo, que es un lenguaje que pone en discusión el lenguaje de la doxa, el lenguaje del sentido común, el lenguaje de mainstream, el lenguaje de los medios de comunicación. O sea, el hebrero inventa otra cosa hacia el final de su vida. Y también es interesante que haya quedado casi inconcluso eso, porque si bien la novela luminosa está concluida, uno dice, qué pena que esto no arrancó antes, me hubiera gustado leer otras cosas en esa línea, que también incluye irrupciones, que va a la inversa, va hacia el aforismo ahí, pero son todas maneras de poner en discusión la idea tradicional de narración. El hebrero al final ya no narra, y eso me parece sumamente interesante cómo funciona en él. Pero ¿te parece que no narra? Porque él realmente está como hablando de sí mismo, de una rutina muy austera, donde pasa poca cosa, pero en realidad lo que pasa es que él se ha convertido en un personaje casi en una especie de dibujo animado, ¿no? Claro, porque no digo, si bien es medio aplastante la novela luminosa en el sentido ese de esa rutina, obviamente los tiempos muertos no están en la novela luminosa, o las cosas que nos pasan, ¿no? No narra en el sentido tradicional de contar una historia con una introducción, un desarrollo, una conclusión, o un personaje bien construido, todas esas categorías tradicionales de la literatura, a las cuales en algún momento el hebrero relativamente adhirió, no plena, pero digamos, entraba en esa línea. Sí. Después se los pone totalmente bajo sospecha eso, por expandir una subjetividad del yo que es novedosa, me parece. Y a la vez irrepetible, porque la experiencia de escribir como lebrero sin duda lleva al fracaso, solo funciona en él, y eso también es algo extraordinario. O sea, volviendo a Kafka, el Kafka es extraordinario, pero lo kafkiano generalmente es un plomo. Sí. Y en el caso del lebrero pasa algo por estilo, cuando uno ve, yo mismo como editor, veo cosas entre comillas lebrerísticas, y bueno, no salen bien, yo no las publico. Quería contarte una anécdota de Caballo de Troya que hiciste al principio. Vos sabés que yo fui editor mucho tiempo en una editorial llamada Interzona, que fue la que editó en Argentina El discurso vacío. El discurso vacío, sí, que lo conocí, mirá, esa edición no la había conocido, la conocí el lunes, preciosa edición. Claro, y esa edición fue la que hizo, como yo por otra parte como escritor, yo estaba siendo publicado por Constantino Bértolo, le dije a Constantino Bértolo, mirá, tenés que leer esto que es una obra maestra,
pero olvidándome que Constantino Alberto trabaja en Random House, en Mondadori. Entonces, obviamente, rápidamente, Constantino contrató los derechos de ese libro solo para España, porque en Argentina lo teníamos nosotros. Pero después Mondadori, bueno, contrató toda la obra, y Interzona ya nunca más pudo contratar más nada. Pero bueno, bienvenido que una editorial tan grande como Mondadori, en vez de publicar pavadas, publica Lebrero. Mirá vos, no, claro, yo te creí que era a través de Ignacio Echeverría. No, también fue a través de Ignacio, sí, nada que ver. Fowell tuvo mucho. O sea, sí, Fowell tuvo mucho que ver porque, digo, en realidad Ignacio Echeverría conoció la novela luminosa a través de Fowell. Sí, fue, hasta donde yo sé, que más o menos fui testigo de todo eso, sí. Fue Elvio Gandolfo, que le habló a Fowell de Discurso Vacío y de la novela luminosa. Fowell habló con Interzona, nosotros la publicamos, y después entre Fowell, Ignacio y yo mismo se lo dimos a Constantino, y ahí ya pasó a las manos de la multinacional. Claro. Y bienvenido que sea así para una obra como la de Lebrero, ¿no? Damián, digo, vos planteás, y está bien, digo, estuvo un punto de vista bien fundamentado, de que el final de la obra de Lebrero, el discurso vacío, que es lo que estamos hablando ahora, la reedición y la novela luminosa, serían como las culminaciones de esa carrera o esa digamos esa trayectoria artística de Lebrero, ¿no? Sí. Siempre, como decía él, fiel a sí mismo y sin pensar nunca en términos de carrera, ¿no? En absoluto, claro. Profesional. Pero me causa gracia porque, digo, está bien, ¿no? Porque ayer estuvimos hablando con otro escritor argentino de Córdoba, es el escritor Martín Cristal, y él planteaba casi lo contrario. A él le encanta la parte de la trilogía involuntaria, la ciudad, París, en fin, y espacios libres, los libros de cuentos, sí. Y no le fascinaba tanto la última etapa. ¿Y qué problema los argentinos para ponernos de acuerdo? Pero bueno, casi que yo pensaría lo contrario. Claro, tengo que dar y me parece que la recepción que tiene la última obra de Lebrero en todo un grupo de escritores argentinos e intelectuales ¿sí? Va un poco en esa, o sea, si uno lee, por ejemplo, a Sergio Jackfeck, a Graciela Montaldo, que es una ensayista, bueno, el propio Fowell, o yo mismo, o César Aira, que yo sé que también le gustaba mucho el último Lebrero, justamente, más o menos nos interesa más esta última época, y la otra está más ligado a cierta tradición más convencional, donde el género fantástico en el Río de la Plata es como el pan nuestro de cada día, y Lebrero le da una vuelta de tuerca. A mí me parece interesante también el primer Lebrero, sin duda, y ese Lebrero tiene esa influencia que decías vos del cómic, de la historieta, está muy presente. Entonces, sí, la novela policial, la parodia, claro, el folletín. La parodia, pero que no tiene esa solidez del final, que ya es de otra envergadura, se convierte ahí en uno de los grandes escritores latinoamericanos contemporáneos, en todos los últimos libros, y creo que Lebrero hoy es eso, aunque igual, obviamente sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? No, digo, yo lo que le comentaba, digo, con esto es simplemente de que la recepción, digamos, crítica en Uruguay me parece que fue muy similar a lo que posteriormente pasó en otros lados, digamos, ¿no? Aquí como Lebrero, como era un escritor medio oculto, medio digo, tenía su producción, pero digamos es legitimado o por el aparato crítico a partir del discurso vacío. Ahí todo el mundo empezó. Lo mismo. Y pienso también que es cierto lo que decía el escritor argentino el otro, porque es verdad que alguien que le gusta mucho la primera época de Lebrero quizás tenga dificultad con la última, porque es otra escritura. A mí me pasaba al revés. Para mí Lebrero antes era un Lebrero que yo leía, que yo tengo los números de la Rita del Péndulo, donde él escribía, salió el lugar, salió completo, un número de Péndulo, una revista de ciencia ficción. Yo lo iba leyendo, pero no era un escritor. De hecho, me acuerdo cuando Fowell empezó a hablar de Lebrero, yo decía, ¿Lebrero te parece? Y cuando leí el discurso vacío y la novela luminosa dije, sí, obvio, Lebrero, es extraordinario. Pero bueno, eso es lo que decía de un escritor. O también hay otras experiencias que a mí me parecían analógicas a Lebrero, que es en el caso de, por ejemplo, en el cine, John Huston, que tiene una obra tremendamente inmensa, no sé cuántas películas, pero sus obras maestras son la primera y la última. O sea, la primera que es El Halcón Maltés y la última que es la adaptación del Muerto de Joyce, que en español se llamó Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre, sí. Y en el medio es una gran obra llena de películas buenas, malas, irregulares, pero tiene esa singularidad que sus obras maestras son su primera película y la última. Bueno, Lebrero no sería esto, la primera y la última, pero a mí me gusta esa idea un poco periférica que tiene Lebrero, de esto, de atentar contra lo esperable de una carrera de escritor. Es decir, que en algún momento hacia los 50, en algún momento llega a la madurez, luego se repita, nada de todo eso. Él realmente adquirió la destreza genial en otro momento y con eso alcanzó más tarde. Eso me parece único en Lebrero, ¿no? Claro. Estaba pensando en John Huston, ¿no? Pero tiene una carrera, John Huston, muy notable, pero súper irregular. Hay películas que están muy buenas, pero es cierto. Hay otras, al año siguiente hacía unos
de repente unos bodrios, o ahora, por lo menos visto ahora, yo les he intentado... Sí, eso comparto, y filmó casi 70 películas, y su obra maestra es la primera y la última, eso es extraordinario, eso cuántas veces ocurre. Sí, no, pero tiene otras lindas también, Sangre Sabia y bueno... Sí, El discurso de la Sierra Madre, hay un montón de películas buenísimas de Huston, ¿no? Sí. Pero que la primera sea el alcohol maltés con Humphrey Bogart, y la última sea la adaptación de Joyce con ese monólogo final, que él lo ve, porque en el cuento de Joyce ese monólogo no es tan importante, más importante es toda la escena de la cena justamente, y el monólogo es casi secundario, y él lo invierte y pone la cena como lugar importante, obviamente, pero es ese monólogo melancólico del esposo que sabe que su mujer no la ama al final mirando la nieve, eso es extraordinario, y se muere después de eso, ¿no? Roza la obra maestra y se muere Huston. Y Lebrero también tiene algo de eso, hace su obra maestra y se muere. Y no hay un vínculo en esto que estás planteando vos, digo, pero que obviamente también tiene que ver, pienso yo, como te parás vos como escritor. No hay, parece un acto como de una apuesta altísima, ¿no? Es decir, apostar casi la vida a una obra que va a aparecer o va a estallar en un momento final. Y no sé yo hablar de mí, pero sí, en algún sentido yo sigo siendo moderno, en el sentido de la modernidad, de que sí, que yo pienso que ¿te acordás ese libro de Steve Colony que se llama Una tumba sin sosiego? Que empieza diciendo, la única función que tiene el escritor en el mundo es escribir una obra maestra, el resto no tiene la menor importancia. Algo de eso yo comparto, o sea que la obra conmueve y que uno, sin querer caer en la frase de Flaubert, entregarse a la literatura como a la religión. Sí. Algo de eso hay, sin embargo, que efectivamente una persona que está solo en su casa, trabajando, escribiendo, pensando, después sale al mundo y es un tipo raro, es un tipo que le tiene problemas para adaptarse, para socializar, vive en otro registro, digamos, eso es un artista de verdad para mí, claramente. En ese sentido, digo, aparecen las palabras de Onetti, ¿no? O sea, de que hay dos estilos, la gente que quiere escribir para publicar y la gente que solamente puede escribir y nada más que eso y tiene que dedicarse a eso, por sobre todas las cosas, ¿no? Claro, te das cuenta que parecía la ironía de Osvaldo Lamborghini que decía primero publicar, después escribir. Tomando el pelo a los jóvenes que querían publicar a toda costa, bueno, primero publicar y después escribir. Claro, sí, desde ya, Lebrero tampoco parece estar presente en la publicación como destino final, necesariamente. Obviamente va a publicar sus libros, pero en el medio lo que está es la intensidad de la escritura, uno ve el acto de escritura en la obra de Lebrero, y la publicación, bueno, es un efecto secundario, un mal necesario, uno podría decir. En el caso de Lebrero, es sorprendente, uno ve toda su, digamos, su obra y es increíble la cantidad de veces que cambiaba de editor o que iba pasando de editorial y en editoriales que a veces después se fundían, en fin. Mira, yo viajo 1 o 2 veces por año a Montevideo, nada más que a comprar libros de toda mi vida, voy a Tristán Narvaja. ¿No? Y más o menos me interesa y conozco, y me asombra encontrar siempre una edición nueva de Lebrero en algún lado que dice, ¿cuándo publicó esto Lebrero acá? Es muy difícil de rastrearlo Lebrero, por eso los cambios constantes de editor, de los textos menores entre comillas, las cosas que van apareciendo nuevas. Es alguien que también tiene una idea como de dilapidar, y eso es interesante, ¿no? Como el don, como regalar. En mi caso yo, estuve conversando con Lebrero y entonces le planteé, por ejemplo, en su momento, la necesidad de encarar mínimamente su obra. En concreto le ponía este ejemplo. Yo conocí la ciudad, ¿no?, a través de una edición que se hizo Plaza de Janés, o sea que se hizo en España, vino para Uruguay y lo encontré, ¿no? Y entonces la necesidad de encarar el resto de su obra editorialmente con una edición, ¿no? Más o menos seria, me refiero sólida, ¿no? Y la respuesta de Lebrero era que a él le gustaba editar en distintos lados porque sus lectores lo iban a continuar buscando. Y la respuesta a esto era que vos encontraste ese de Plaza de Janés cuando tenía que ser. Y tenía razón entonces, porque la que acabamos de decir es eso, yo voy a Tristán Narvaja, encuentro cosas, lo sigo buscando. Inclusive estas cosas extrañas pasaron editorialmente, porque yo me acuerdo cuando la novela Luminosa salió en Uruguay, era una novela de Alfaguara, y me acuerdo haber hablado con los editores de Mondadori que me decían, no, bueno, ya la sacó Alfaguara, no la vamos a poder publicar, y después resultó que Alfaguara tenía el contrato nada más que para Uruguay, que es rarísimo eso, generalmente se firma para toda la lengua española, y eso hizo que Mondadori pudiera después publicarlo. Cosas raras siempre pasaban con la relación entre el Lebrero y la edición. A mí me gusta esa idea, el escritor que borra sus huellas.
no estaba muy pendiente de... Sí, Era no, un poco loco, y eso es interesante. sí, ¿no? aparentemente era, digamos, estaba esa idea que la que son declaraciones que la dice Cononetti, y yo honestamente nunca las logré comprender o aceptar del todo, y se lo dije una vez incluso, que repetía junto con Onetti que publicar no es lo importante, publicar me tiene sin cuidado, lo importante es escribir, no me interesa demasiado publicar. Entonces yo decía, bueno, pero si no te interesa lo metes en un cajón después. Bueno, no, él, según vos lo que dijo, no me interesa tanto. Sí. Pues a Servio le da un poco de... Claro. Le interesa un poco. Claro. Pero efectivamente no parece ser Lebrero el tipo de persona que está muy pendiente de la recepción de su obra tampoco, ¿no? Claro, bueno, eso sí, eso es cierto en el sentido de que tenía una cierta aprensión a que lo afectara esa recepción, ¿no? Claro. Y a lo masivo. Yo lo he conversado también con Felipe Poleri lo que me decía Felipe era que probablemente tanto Onetti como Lebrero, porque decían lo mismo, ¿no? Según Felipe ensayaba la idea de que podían haber sido rechazados tantas veces que se han creado como un cuero duro y que se basa en esa historia de que, bueno, a mí yo escribo, no me interesa tanto. Quizás, es verdad, fue una forma de ponerle soportar la frustración, el rechazo, es probable. No sé si, la verdad que ahí no conozco cuántas veces fue rechazado Lebrero, no sé si fue muy, no lo sé. Onetti sí, por supuesto. Onetti fue muy rechazada, Claro, pero aparte sus ediciones, las ediciones de Onetti hasta la década de 60 siempre se encontraban porque nunca se vendían ni se agotaban, digo. Sí, tal cual. Pero Lebrero no sé, no conozco tanto, quizás esté faltando una buena biografía de Lebrero. Por ejemplo, volviendo a Ignacio Echevarría, hay un librito que conté hace poco en Tita Navaja, Las conversaciones de Lebrero. Ah, ese lo escribí yo. ¿Lo escribiste vos? Sí. Es un libro, claro, que después me dicen, no, pues el libro no existe. O sea, es falso, no son, o sea, es un libro que de conversaciones imaginarias. Son conversaciones por mail. Claro, por mail, claro, es lo que me habían contado. Bueno, este libro yo lo conté hace poquito, no circula tanto. Uno siempre encuentra cosas, que no conoce el Lebrero. Pero ahí fue la primera vez que encontré algo no biográfico, pero un poco más, que dije, acá estaría bueno leer una biografía sobre Lebrero, que cuente algo más sobre su vida. Claro. Ah, si lo escribiste vos, no sabía. Sí, sobre todo, en realidad fue, una parte de la comunicación que teníamos vía mail en sus últimos años. Lebrero no hablaba con casi nadie, salvo que llamaras por teléfono 15 días antes con cita previa y él podía hacer que te viera. Pero sí se comunicaba con muchísima gente por mail, ¿no? O sea, tenía cientos de ya te pregunto yo a vos, entonces, ¿con Pablo Casacuberta también por mail era? No, porque como Pablo lo conoce desde chico, Pablo prácticamente es como un sobrino para Lebrero y era un tío para él, digamos, ¿no? O sea, íntimo amigo del padre de Pablo Casacuberta, de toda la vida, ¿no? Yo me refiero yo entro en contacto a través de un taller literario virtual, el primero que hace Lebrero, y ahí queda establecida una comunicación, que a mí lo que me sorprendió es la capacidad que tenía este hombre para escribir, a analizar todo y para aclarar claramente, valga la redundancia, su estética, su pensamiento sobre la literatura, que no es poca cosa las reflexiones de él, ¿no? No, para nada. Para nada. Sí, la verdad es un personaje además querible, ¿no? Es como un perdedor en el buen sentido, en el sentido que uno se identifica. Y aparte escribe sobre literatura, me parece a mí, porque hace poco también en estas charlas medias tontas alguien dijo que Lebrero era un gran escritor pero no era un gran pensador, y yo me quedé pensando, claro, no es en el sentido de crítico literario, de teoría crítica, pero él piensa la literatura, y bueno, para eso se hizo el libro, Conversación con Mario Lebrero, desde el punto de vista de los escritores, ¿no? Que la cosa funcione, desde la carpintería de la obra. Claro. Ahora, en Irrupciones hay mucho pensamiento, Hay muchas cosas. Me acuerdo de esa publicidad, ese aforismo que algo así dice, cada vez que veo esta publicidad me acuerdo de Hitler, ¿no? ¿Verdad? Sí. Efectivamente no era un intelectual en el sentido de César Aira, que es un gran ensayista también. Claro. Pero sí, uno ve perfectamente el mecanismo, como él pensaba cómo sí, sería el procedimiento, para decirlo en términos franceses, ¿no? Es que yo creo que es un gran pensador, esto decía otra persona, yo creo que es un gran pensador, pero haciendo esta salvedad, así como Borges, cuando hablaba de sus autores, sus escritores, como que son escritores que hablan de los mecanismos de la narración, y no le importan tanto como los críticos la teoría, o mencionar, o digamos, nombrar las partes del reloj, digamos.
Exactamente, sí, es un escritor de procedimiento, ¿no? Ujú. Y le interesa más el método que el resultado, por decirlo de alguna manera, y eso también es muy interesante. Ujú. Hay como una fe en ese método que sería, digamos, que hay que escribir a través de imágenes que salen de la imaginación, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Ujú. Lo que me sorprende, por ejemplo, estamos conversando ahora, Damián, es que hace poco entrevisté a un gran poeta español y él decía lo mismo, y cuando le comenté esto de que Lebrero planteaba que la literatura se vehicula mejor cuando es imágenes a través de palabras, dijo lo siguiente, dijo, qué raro un pensamiento tan poético. Sí, no sé, sí, bueno, lo poético en Lebrero, bueno, había que, sí, había que pensar No, pero en el sentido de que, como él veía como que era un pensamiento muy poético, usar las palabras para transmitir imágenes. Claro, puede ser, sí. En el caso del discurso vacío, además, está la cosa así visual de la grafía, Sí, pero sí. transmite esa experiencia de la neurosis como pocas veces la literatura lo dio, ¿no? Me recuerdo una frase de Barthes, ya que esta conversación empezó con Barthes, que Sí. podría empezar como con esto que decía, loco no quiero. No, perdón, loco no puedo, cuerdo no quiero, solo soy sino neurótico. Sí. Que es una perfecta, o sea, loco no puedo ser loco, cuerdo no quiero ser cuerdo, entonces soy neurótico, ¿no? Y en Lebrero también está esa idea, todo el tiempo estaba siempre la búsqueda de pararse en la frontera con el límite externo de la razón, Claro. a ver qué hay del otro lado, pero nunca dar el salto porque del otro lado es la locura real, entonces lo que se pone es en esa frontera, se va la escritura hacia la frontera con la neurosis extrema. Claro. Y la neurosis sería, la única forma también a la vez de aliviarla sería a través de la escritura. Claro, totalmente, tiene una cosa de cura, es como, viste, cuando un perro se lame, bueno, porque se está curando a sí mismo, bueno, Lebrero tenía algo en su escritura, de esos últimos libros, de eso, de curarse por la escritura, que en el fondo lo que hacía es que enloqueciera más, ¿no? Esa locura es lo más interesante. Claro. No, pero sí, pero aparte está una especie de convicción en que la palabra, digamos, reconstruye de alguna forma la heridas internas, traumas internos, que tiene que ver con cuestiones interiores de la infancia, ¿no? Y después metiéndome del otro lado del charco, o sea, metiendo el dedo en la llaga uruguaya. Dale. A mí lo que me interesa también de Lebrero es la excentricidad uruguaya. Siempre hay una idea, por lo menos en Argentina, de lo peor de Mario Benedetti, ¿no? El hombre gris, la Montevideo gris, el hombre, el oficinista, la cosa apolínea, el paisito, el país organizado, etcétera, etcétera. Y uno puede arrastrar totalmente la tradición de excentricidad en la literatura uruguaya, que por ahí, a mí me encanta de Las Carreras, por ejemplo. Yo me acuerdo de ese poema de Las Carreras donde critica al Código Civil porque él es bastardo y no puede heredar a su papá. ¿No? Y hay toda una tradición de excentricidad uruguaya, la cual que no está tan presente, pero uno podría hacer perfectamente esa genealogía, esa afiliación, y que Lebrero será su punto culminante en el siglo XX, o fin del siglo XX. Sí, hay toda una línea, eso está clarísimo, que en su momento se bautizó como los raros, pero claro, los raros en el sentido que eran periféricos de algo de algo central que digamos que era la normalidad, y después eso, claro, estalló esa forma de plantear la literatura, y bueno, hay muchos raros, digamos, ¿no? Claro, y la literatura uruguaya es muy interesante. Sí. Esta figura. Por ejemplo, había otro escritor que para mí es raro y es extraordinario, que no tiene nada que ver con Lebrero, es Morosoli. Morosoli, sí, pero y Felisberto Hernández es como el Feliz- papá del Lebrero. Felisberto ya está como, pero Morosoli es un tipo que es para mí como un Beckett uruguayo. Es un tipo que todos los personajes le están diciendo, vamos hasta el otro árbol, Sí. pero mirá que acá viene el sol y allá está la sombra, vamos para allá. ¿Te parece? No, quedémonos para acá. Y la verdad que uno lo lee a primera y parece que fue un escritor costumbrista. Sí, parece, sí. Y no tiene nada que ver. O sea, Salvanini de los Tapes es un texto estrictamente de vanguardia, de la negatividad. Entonces a mí siempre me parece que la excentricidad uruguaya tiene que ver con la negatividad. Y en Lebrero también hay un trabajo sobre lo del no, sobre la negatividad muy fuerte, ¿no? Y eso siempre que yo leo, o sea, uno tiene asocia, sobre todo de Argentina a Uruguay, con otra tradición, y a mí me parece que no, que hay algo muy interesante a explorar, de un núcleo duro de negatividad céntrica uruguaya. Sin duda. Que a mí me fascina, ¿no? Sin duda. Alguien lo vinculaba en su momento con una frase de Kafka, precisamente una reflexión de Kafka sobre los países pequeños en los cuales la literatura, digamos, puede desarrollar estos casos, digamos, raros o extremos, porque nadie va a triunfar, ¿no? Claro, o sea, nadie va, no hay un mercado, no hay una estructura que te obliga a decir, bueno, hay que publicar tal, o sea, simplemente no te dan bola.
No, pero también uno puede decir, bueno, no hay centro, entonces lo único que hay es pura periferia, y eso es muy interesante. Yo creo que un artículo que escribí sobre Lebrero habla de eso, justamente, ahora que me acuerdo, sobre la relación centro y periferia, o margen y centro, que claro, es un autor marginal, pero doblemente marginal porque no vive en un lugar donde no hay centro. Entonces no hay centralidad, no hay un lugar de poder establecido claro, no hay premio Planeta. Exacto, Igual, sí. Entonces eso vuelve todo más interesante. Sí, no hay una estructura. Por eso esto de Kafka, que ahora me acuerdo, me lo dijo Ignacio Chavarría, era de que Kafka escribía en alemán, pero estaba en la periferia, digamos, de la cultura alemana. Bueno, y de hecho Deleuze, el libro que escribió sobre Kafka se llama Kafka por una literatura menor, con esta idea de lo menor como la invención de una lengua dentro de la lengua. Porque Kafka inventa un alemán dentro del alemán. Yo no hablo alemán, pero todos los que leen Kafka en alemán dicen que es un alemán muy diferente al alemán de Alemania. Entonces él inventa una lengua dentro de la lengua, ¿no? Esa idea que deleuziana también vale para Lebrero, es como un uruguayo, una uruguayidad dentro de la uruguayidad normativa, es una uruguayidad excéntrica dentro del país de la normalidad, ¿no? Claro, exactamente, sí. Muy bien, Damián Tabarovsky, un placer conversar con vos acá en La Máquina de Pensar, ¿sí? No, bueno, como dicen los futbolistas argentinos, gracias a vos, ¿no? Gracias a vos. Bueno, un abrazo. Chao, hasta luego. Muy bien, estamos en el tercer bloque de La Máquina de Pensar y le vamos a dar la bienvenida a el músico Rubén Olivera. ¿Cómo andas, Rubén? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Andas bien? Bien. Rubén, la idea es simplemente conversar un poco y contar a la audiencia cómo es ese trabajo de difusión sonora, ese proyecto que se llama Música e Identidad. Y bueno, yo tengo un programa los lunes de mañana en esa radio, en la emisora del sur, y a partir de que es un programa temático, a través de música se desarrolla un tema X. O sea, un tema, digamos, que en cada programa desarrollas un tema. Un tema distinto, que puede ser de algún elemento técnico musical, no sé, estructura en la canción, melodía, o adornos en la voz cantada, o... No, mirá que te pregunto, ¿sabes por qué? Porque nosotros acá en La Máquina de Pensar desarrollamos un tema a lo largo de la semana, durante 4 programas. Y ese esquema no lo planteas vos en cada uno haces un tema específico. Exacto, en cada uno abre y cierra y termina, y puede ser absolutamente distinto de uno para otro programa. Y empezaron a llamar profesores de secundaria de música que les interesaban tal programa o tal otro, no sé, un programa sobre el silencio, un programa sobre arreglos musicales, sobre música de cortinas musicales de películas y series, o sobre jingles, ¿no? Y empezó a surgir la idea, así comentaba un poco ahí, sobre la posibilidad de, de copiarle programas y demás. En un momento surgió la idea, como se había hecho el Sodre había editado un material de Onetti y después había editado uno de Alberto Silva sobre dictaduras, testimonios y demás, de hacer también un disco reuniendo algunos programas. Al principio, después se encaró la idea, se habló de 7 o 8 programas en formato MP3 en un CD, pero después también surgió la idea de hacerlo en un DVD, no porque tuviera imagen, sino para ampliar la capacidad, y terminaron siendo 24 programas, se editaron en ese DVD, y y la idea es ya entre dos, digamos, entregarlas a docentes de secundaria en los centros MEC, Plaza Ival, y que sirviera como material didáctico. Cuando decís que había docentes que te pedían determinado programa o te pedían otro, en general, supongo yo, pero te pregunto por eso, ¿eran docentes, profesores de música, de liceo? Básicamente profesores de música, sí. Alguna vez que hice un programa sobre poesía y canción, me llamó uno de literatura, ¿no? Y una vez que hice un programa sobre la luna, me llamó un profesor de cosmografía. Y después fue un poco esos programas, precisamente por haberlos mencionado, la gente que los llamó fueron los que, algunos de ellos incluidos en este DVD, ¿no? Me llamaban también maestros de escuela por programas sobre flora, sobre fauna, sobre pájaros, un canto de pájaros, sobre pescadores, pero eso no entraron porque esto fue más direccionado a secundaria. Ajá. Y porque cuando te preguntaban de flora o de fauna, vos también te encaraste de repente un programa dedicado a la flora. No, por eso me llamaban, porque tengo un programa sobre flora
nativa, y otro programa sobre pájaros, canto de pájaros del área, y otro sobre fauna, y bueno. Hay un detalle que el disco se puede bajar desde la página web de Radiodifusión Nacional del Sodre, pero lo que no se puede bajar, creo yo, es digamos, la carátula. La pregunta es esta: en la carátula hay, adentro hay información, porque son 23 programas. Sí, 24. 24, perdón. ¿Hay información? Vos sabés que eso está bien, ahora que lo decís, porque en realidad la información se puede... yo no me di cuenta, en realidad suponía que estaba, porque la información también se puede bajar. O sea que a partir de ahora que tú me decís, voy a mañana a hablar para que incorporen los datos, ¿no? No estoy cliqueando y no es correcto. No se pueden bajar, incluso cada programa separado. Otras voces 1, otras voces 2. Sí. Sobre robos y préstamos, mensajes... ¿Y también con la información también? Eso sí es importante. ¿O solo el audio? Solo el audio, no, claro, aparentemente, bueno, claro, es solo el audio, claro, el título no te da nada, te da, pero sobre robos y préstamos, si no escucho todo el programa, no sé de qué se trata. Claro, bien, perfecto, ahí voy a arreglar para que sí, porque eso te tiene que poder bajar también. Claro, o por lo menos que se abre y uno sepa, sobre robos y préstamos, de qué estamos hablando en ese programa, ¿no? Perfecto. Sí, porque está claro que si dice el baile o himnos o el silencio es más fácil saber, pero por ejemplo, adornos de la voz cantada, bueno, eso también, ¿no? Jingles, estudiantes, acá hay un programa que se llama Estudiantes. Sí. ¿Y de qué es ese programa? El programa recorre, digamos, toma el mes de agosto, por ejemplo, en que coincide la muerte de Liberarse, de Susana Pinto, de Hugo de los Santos, que coincide la matanza de Tlatelolco, que también fue... no fue en octubre, fue en octubre. Pero a partir de ahí comienza a desarrollarse desde del Mayo francés, que se reclamaba autonomía y cogobierno, que en realidad ya lo había conseguido la Universidad de Córdoba en 1918, ¿no? Comienza a través de canciones, como por ejemplo la canción del estudiante, cantaban los olimareños. Me gustan los estudiantes de Violeta Parra. Bueno, pero Biglietti lo cantaba. Violeta Parra, que interpretó Biglietti. El corrido que cuenta la matanza de Tlatelolco de Judy Reyes. A través se dan datos y se van intercalando con canciones y demás. Veo, por ejemplo, que también tenés poesía de canción, que obviamente yo supongo será la traslación, la difícil arte de adaptar o de recrear una poesía en una canción, algo que parece muy popular y muy divulgado, pero debe ser dificilísimo. Claro. Y sin embargo veo que hay solamente un programa dedicado a un autor, a un letrista, Enrique Santos Discépolo. Ahí está, son como muestras, ¿no? O sea, yo hice un programa sobre el portugués José Afonso, otro sobre el Cuche Leguizamón. ¿Homero Mansi no? ¿Cómo? ¿Homero Mansi? Sobre Mansi todavía no. Con el tango he andado ahí, digamos, no solo con Discépolo, pero bueno, en realidad sobre Mansi es uno que tengo pensado, ¿no? Es terrible letrista, terrible poeta. Sí, claro. Es un gran poeta, Homero Mansi, sí. Bueno, muy bien, se terminaba la charla abruptamente, lo que es las magias de la radio. Se terminaba la charla, pero bueno, básicamente decirles, amigos, amigas, que este CD, este DVD, editado por Radiodifusión Nacional del Sodre y por el INPO, que contiene 24 programas sobre música e identidad a cargo de Rubén Olivera. Les quiero simplemente decirles que algunos de los títulos se pueden bajar los programas separados desde la web, y también se puede pedir ese DVD en los centros MEC y bueno, supongo yo también que aquí en la radio. Por ejemplo, el baile, himnos, el silencio, pájaros, Eduardo Fabini, en fin, hay una serie de datos que vale la pena escuchar. Y bueno, cortinas musicales, por ejemplo, el difícil arte del arreglo musical, o otro dedicado a jingles que bueno, no sé si hablarán de eso, pero realmente
Rubén, se cortó. Se vino el silencio de la telefónica. No, le estaba diciendo simplemente a la audiencia, contándole un poco los títulos de estos programas: El baile, Himnos, El silencio, Pájaros, Eduardo Fabini, en música, Adornos de la voz cantada, jingles, le decía el tipo, el arte del jingle también, eso es un arte. Claro, sí, yo lo mezclo un poco, ¿no? Porque son jingles comerciales, jingles políticos, jingles viejos, cuál fue el primer autor que hizo un jingle político, cómo se parecen, cómo se utilizan, a la vez consignas políticas, que es una manera de jingle, ese tipo de juego, ¿no? Y censura, hay uno que se trata de censura. En la canción popular durante la dictadura. Entonces se habla de cómo se le adjudica más mensaje al texto, y sobre todo, y no a la música. Entonces, por ejemplo, los que iban cantando hacían versiones instrumentales de canciones prohibidas. Y la gente evocaba, Milton Nascimento en Brasil le dejaron de una letra solo una palabra, y él cantaba esa palabra y tarareaba el resto, y se generaba un fenómeno evocativo mucho mayor, ¿no? O Chico Buarque componiendo con un seudónimo, o Carlos Molina cuando vino Citarrosa, que hizo una payada para recibirlo, y al otro día le citaron a Jefatura para ver por qué no había presentado las letras para la censura, y Carlitos le explicaba que él era un payador, que no podía, que él improvisaba. Claro. Entonces ese tipo de fenómenos. Y decime, para terminar un poco la entrevista, porque se nos termina el tiempo, otras voces 1, otras voces 2, ¿qué significa eso? Esos son la audición de música de otras áreas culturales, ¿no? En ese sentido son otras voces, que uno no conoce nada, digamos, ¿no? De cómo suena la música de África o cómo suena la música de... Entonces un poco un desarrollo en ese sentido. Por último, Rubén, yo les decía a la gente a los amigos, que esto obviamente se puede buscar en los centros MEC, se puede bajar de internet a través de Radio Uruguay, de radiodifusión de sodre.gov.uy, la página es www.sodre.gov.uy. Pero en otros lados, ¿dan el DVD? Sí, se hicieron 500 ejemplares que ya se distribuyeron entre los 111 centros MEC del país, y en secundaria, y en Transaival, y en... Bárbaro. Bueno, es simplemente para felicitarte, y en algún momento, si precisás algo, Homero Mansi, nosotros te